Buenas noches. El individualismo, la insolidaridad y la depresión son algunas de las huellas que la violencia está dejando en los niños colombianos. Expertos alertan sobre la necesidad de buscar una cura emocional para los menores, aunque estos no vivan en el mismo epicentro de la guerra. Herencia de horror. Atención, Voz de Colombia. Durante la década pasada, según un informe de la Red de Solidaridad Social, en el país fueron asesinadas 10.900 personas en 2.460 masacres indiscriminadas. Ancianos, adultos y niños entre las víctimas. Fuimos a mirar cuáles policías habían muerto y eso le volaron la cabeza, le sacaron los sesos. Buenas noches. Entre 28 y 30 muertos dejó una nueva masacre ocurrida hoy en zona rural de Oveja, Sucre. Los pobladores dicen que fueron los paramilitares, pero ninguna autoridad lo confirma. El éxodo de campesinos hacia el casco urbano empezó de inmediato. Mañana la Fiscalía intentará llegar al sitio de la masacre para el levantamiento de los cadáveres. Entonces ya yo le comencé a tener miedo al ejército, a la guerrilla. En Colombia, 274 niños fueron secuestrados en el año 2000. Una cifra que escandaliza hoy al mundo entero. La Fundación País Libre inició hoy en colegios seminarios para la prevención del secuestro. Lo que está ocurriendo es que ellos empiezan a construir su forma de ver el mundo a través de todos estos elementos que le llegan, mediados pues por cosas de tipo bélico, por ejemplo, o mediados también por una manera de relacionarse a través de la violencia, o mediado también por elementos en formas de resolver problemas y conflictos, es a través de la fuerza. El nivel de violencia y el conflicto armado está creando una población temerosa, una población con miedo, una población con la expectativa de salir del país y un menor que se forma ante un país casi quebrado económicamente y con niveles de miedo que se vuelven incontrolables, lo que implica muchas afectaciones de tipo psicológico, familiar y de unidad, sobre todo, en la sociedad. En los niños el grado de impacto de la violencia varía de acuerdo a las circunstancias. No es lo mismo el impacto en un niño al que le mataron al papá en la guerra a uno que vive en una ciudad y cuyo contacto con la violencia llega por otros medios. Sin embargo, a las grandes urbes los miedos también llegan. Lo que sí vemos son niños también temerosos a ser secuestrados, por ejemplo. Niños que saben ya que no pueden salir de vacaciones por carretera porque pueden ser retenidos. Niños que tienen miedos frente a lo que le puede pasar a sus padres, por ejemplo. La noción o idea de lo que es la justicia el ser humano la construye desde pequeño. En nuestro medio, la impunidad frente a los actos violentos alimenta a diario el conflicto. Cotidianamente, la delincuencia común gana más terreno. En un fin de semana en ciudades como Bogotá, las cifras de homicidios son alarmantes y los menores lo perciben. Según los expertos, esto trae sus consecuencias. Si ellos están viendo que las normas y la ley no se cumplen, pues en un futuro va a ser muy difícil exigirle a esas futuras personas mayores que ellos sí tienen que cumplir las normas y la ley. Es decir, si lo que ellos están viviendo y percibiendo es que hay un completo desorden, la gente no cumple las reglas, la gente no cumple la ley, no respeta esto, etc., ¿por qué en el futuro ellos lo van a hacer? La mayoría de los eventos violentos a los que son expuestas muchas, franjas de la población quedan impunes. Entonces, en esa medida, fíjate que esa idea de justicia que hemos creado desde muy pequeños se enfrenta a una realidad que no existe y que no se da. Y eso genera muchas frustraciones, por un lado, muchas rabias, muchos dolores y muchos también deseos de venganza, que puede ser utilizado por las mismas dinámicas del conflicto para seguir nutriendo las filas de los actores armados, ¿no? El tejido social, ese entramado de relaciones que construyen las generaciones, es otro de los aspectos que inquieta a los científicos sociales. La guerra está logrando que se rompa y que los menores enfrenten las consecuencias. Como que la confianza en el otro o el vínculo social actualmente están muy afectados, ¿no? Y eso pues hace que como que se desagregue la noción de comunidad o la noción de entreayuda o la noción de puedo contar con quién, con mi vecino, ¿no? Y en ese sentido pues la gente se siente más sola, más desamparada. 10 campesinos muertos y 2 heridos dejó una En el nueva tema del masacre conflicto en armado y los Arauca. niños, los medios de comunicación juegan un papel preponderante. Criticados y cuestionados, muchos consideran que los medios, en su afán de informar y divertir, lo que hacen es contribuir a perpetuar los valores de la guerra. Yo pienso que es en la forma como se da la noticia. Ahí creo que es donde se hace como la distinción.
porque evidentemente yo creo que los medios tienen el deber, no solo el derecho, sino el deber obviamente de informar. Pero creo que la manera como se presentan las noticias sí generan también impactos a nivel emocional, ¿o no? Es distinto hablar de una masacre con todas las imágenes de los muertos allí y dar incluso una tendencia frente a la información a decir que ha ocurrido una masacre sin necesidad de mostrar las imágenes cruentas y demás, y sin que haya tendencia en la información. Pero un buen criterio a la hora de escoger los programas que los menores puedan ver en la televisión no es la única herramienta para menguar los impactos de la violencia. Encontrar formas de canalizar los sentimientos agresivos es una. Entonces, pues que se puede hacer mediante el deporte, mediante la pintura, mediante las diferentes formas de creatividad, es una forma como de ir canalizando los diferentes, digamos, sentimientos que tienen los niños. Sin embargo, esto para muchos no es lo único importante. Trabajar en el campo emocional de los menores afectados por la guerra sin tener en cuenta otras formas de violencia como la falta de educación, de salud o de comida no tiene ningún sentido. Para nosotros lo emocional involucra también que los niños puedan tener unas condiciones de vida dignas, unas necesidades básicas satisfechas, la posibilidad de recreación, la posibilidad también de tener una forma de alimentación y de educación digna para ellos. Entonces lo emocional también depende de todos esos otros aspectos sociales, económicos, y tienen que tenerse en cuenta para que podamos hablar realmente de generaciones en un futuro que puedan estar conviviendo en una dinámica de paz. Yo cuando sea grande quiero ser un doctor, porque los doctores no son asesinos, no matan a los niños. Lo cierto es que es importante actuar frente al impacto emocional de la guerra en los niños. Lo contrario significaría la posibilidad de perpetuar un conflicto y seguir repitiendo nuestra historia.